Aquí todos somos necesitados de un milagro. La Biblia dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, como a las 3 de la tarde. Dicen que los sacerdotes en los tiempos bíblicos presentaban el sacrificio en la mañana y en la tarde. Habían dos formas. Número uno, traían la ofrenda y presentaban a Dios, y la presentaban también a las 3 de la tarde. Y entonces esto había quedado plasmado en la vida de los discípulos. Ellos iban a la oración en la mañana, pero iban también en la tarde. Entonces, cuando ellos iban a la hora de la oración, vemos a Pedro y a Juan, discípulos bien cercanos de Jesús. Porque el que anda con Jesús algo se le tiene que pegar. El hermano G. Ávila decía una palabra que siempre utilizaba él: el que se pega a Cristo se le pega lo bueno. Pégate a Cristo, decía él, y te pegas a Cristo, se va el diablo. Estos andaban bien cercanos a Jesús, siempre se vieron en misiones especiales que el Señor los envió. Por ejemplo, lo vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 22 y versículo 7 en adelante. Jesús les designó una tarea en particular a ellos. Es que se acercaba el tiempo de celebrar la Pascua. Y rápido agarró a Pedro y a Juan, porque esos eran instrumentos dispuestos para ser usados por Dios. Dios anda buscando corazones receptivos, dispuestos, que Él quiere usar. Dios quiere usar, hermanos, a los vasos que están dispuestos, pero hay que estar disponibles para lo que Dios pueda hacer con nosotros. Yo cuando oro le digo: Señor, envíame donde hay necesidad. Envíame a donde yo puedo ser de bendición para alguna vida. Rápido llega, pero ligerito llega el trabajo, porque Dios es un Dios sabio. Porque Dios escucha nuestras oraciones. Estos discípulos del Señor, dice que llegó el día de los panes sin levadura, y el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: pero ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decida al padre de familia: esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento? ¿Dónde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto y dispuesto, preparadla allí. Hermanos, el hombre era desconocido según los teólogos, pero Pedro y Juan fueron enviados en misión. Siempre se miran a ellos dos juntos en misión. Ellos fueron dispuestos para ir y preparar la Pascua para el Señor. Pero hay algo que se aprende: es que ellos siempre hacían una dupla espiritual. Cuando usted se une con un hermano espiritual, el reino de las tinieblas tiembla. Cuando usted se une con un hermano espiritual, hermanos, el reino de Satanás se vuelve debilitado. Por eso es que estos dos se ven en misión siempre, que andan juntos, y el Señor los envió como instrumentos para preparar la Pascua, pero ya tenía al caballero que le iba a asignar el lugar donde él iba a preparar la Pascua, pero ellos fueron los enviados. Pero también los vemos, no solo los vemos ahí, los vemos también en Juan capítulo 18 y versículo 15. En la prueba de Cristo, cuando es crucificado, fueron los últimos, o decir los dos únicos, que estuvieron con el Señor en el tiempo de su prueba. Dice que seguía Jesús, Simón, Pedro y el otro discípulo. Está hablando de Juan. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote. En algún momento Juan tenía alguna influencia, fíjense, porque era conocido de los hombres más importantes
de la ley, del Sanedrín. El sumo sacerdote conocía a Juan y eso les iba a dar acceso, accesar para que ellos entraran al lugar del patio donde estaba siendo Jesús enjuiciado. Y aquí dice el texto sagrado: y seguían a Jesús Simón, Pedro y el otro discípulo. Está hablando de Juan. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el patio del sumo sacerdote. Por cuanto tenía una cierta influencia con el sumo sacerdote, lo dejaron accesar ¿a dónde? A donde estaba siendo Cristo cuestionado y donde estaba siendo enjuiciado. Pero a Pedro, que era desconocido, no lo dejaron entrar. Qué importantes son las influencias, hermanos. Hay veces las influencias a uno le da acceso, quizás el dinero no le da, pero la influencia sí. Porque esto habla de que dice el verso que sigue. Dice: mas Pedro estaba fuera a la puerta, salió pues el discípulo que era el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera a la portera, dice, y hizo entrar a Pedro. Con la influencia que tenía Juan, le permitieron meter a Pedro adentro del patio. ¿Solo para qué? Para que negara a Jesús 3 veces. Pero siempre se ven ellos en misión y siempre se ven dispuestos para servir a Dios. Mire qué importancia tiene esto. Están aquí los hermanos. Y en esta oportunidad que hemos abierto, dice que ellos subían a la hora novena, a la hora de la oración. Hermanos, en el tiempo de la oración tiene que pasar algo. Es que Dios se tiene que mover. Algo que aprendemos en el texto que hemos abierto, texto sagrado, es que dice que estos subían a la hora de la oración. En el momento preciso de la oración, Dios tiene que moverse. Porque si hay algo que tiene poder, es la oración. Si hay algo que mueve la mano de Dios, no es mirar televisión, es la oración. Si hay algo que mueve la mano de Dios, es cuando un hombre, hermanos, un grupo se consagra. La mano de Dios se mueve. La mano de Dios es poderosa para moverse. Y muchas veces nosotros estamos orando a Dios que haga milagros, y cuando Dios los hace, nos cuesta aceptar que Dios lo hizo. Nos dicen pues que, yo cuento esta anécdota siempre, de que habían unos hermanos que tenían una iglesia enfrente de la licor de un señor árabe. Y estos hermanos oraban siempre, y el hombre, el dueño de la licor, era ateo, pero él los oía orar y decían: Señor, que se queme la licor. En el nombre de Jesús, que se queme, porque allí muchas vidas están siendo atrapadas por el alcoholismo, por esos espíritus de alcoholismo. Y los hermanos oraban en voz alta, porque los pentecostés oramos. No importa las culturas que sean, nosotros oramos en voz alta. Si es pentecostés, hermanos, vive allá en el Brasil, vive en el Ecuador, vive en El Salvador, vive en Honduras. El que es pentecostés vive en el Caribe, vive en la Cuba, hermano, vive en República Dominicana. El que es pentecostés, se le mete el Espíritu Santo por dentro. Independiente de la cultura, cuando el Espíritu lo toma, hermanos amados, hasta lo agarra en danza. No importa si es cubano, no importa si es salvadoreño, que somos más quietecitos que otros. Cuando el Espíritu Santo nos llena, no importa la cultura. Lo que menos nos importa es la cultura, y lo que nos gusta es la presencia de Dios. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Por eso es que el brujo no entiende cuando dice: ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando es fuego de Jehová que está cayendo, para poder destruir el poder del diablo y para poder hacer un milagro Dios en la congregación. No porque un hermano dice: no, que esa es la cultura de los hermanos del Caribe. Olvídese de la cultura. Cuando el Espíritu Santo se mete, la cultura es lo que menos importa. Y empieza a danzar cuando nunca ha danzado. Empieza a hablar lenguas cuando nunca las ha hablado. Y la cultura es lo de menos. El Espíritu Santo, cuando se mete. Y todo cambia. La cultura es lo de menos. Alaba lo que Él vive. Entonces los hermanitos pentecostales oraban enfrente de la tienda de la licor que tenía el árabe. Y el árabe era ateo. Pero los oía hablar, los oía gritar, que decían: que se queme la licor.
Que se queme en el nombre de Jesús, que se queme. Pasaban a otro hermanito de esos que más gritan, que se queme en el nombre de Jesús. No, hombre, y no va a creer que el hombre árabe que era ateo pensó que le habían echado maragüero a los cristianos y no se le quemó la licor, pues. Pero el hombre bravo lo llevó a la corte y le dijo al juez cuál es su demanda contra los pastores, porque lo citaron a la corte. Fueron citados el pastor y toda la iglesia, que por culpa de ellos se había quemado la licor. Y entonces llegó a presentar la demanda, la denuncia, el señor ateo, el dueño, el ex dueño de la licor, porque ahora solo había quedado un montón de escombros. Y llega este hombre bravísimo y le dice: yo estoy aquí demandando al pastor y a los hermanos de esa iglesia, pero quiero dejar muy claro, señor juez, yo no creo en Dios, yo soy ateo. Pero por la culpa de ellos, porque ellos le pedían a supuesto Dios, claro, me echaron el maragüero y se me quemó la licor. Y yo quiero que ellos, él, el pastor y los hermanos me la paguen. No, hombre, y después pasa el pastor y los hermanos al frente, señor juez. Y el señor juez le dice: ahora ustedes que responden con la demanda de este señor. Y el pastor lo quedó viendo y los hermanos: nosotros no creemos que por la oración de nosotros haya pasado esto. Y estaba temblando el pastor y los hermanos enfrente del juez. Es que nosotros no creemos que por la oración de nosotros. El juez se paró, dijo: qué raro lo que yo estoy viendo aquí. Esto está raro, no entiendo. Se paró. Estos que supuestamente creen que Dios existe, no creen que la oración que ellos hicieron tiene poder. Mas el ateo que no cree en Dios, cree que la oración de ellos hizo que se quemara la licor de él. Esto está raro, dijo el señor juez, porque los que eran creyentes terminaron incrédulos y el que era incrédulo terminó creyente. Así hay gente en las iglesias, está pidiendo un milagro, que Dios sane una rodilla, que Dios sane un codo que está torcido, que Dios haga un milagro en el cerebro. Pero cuando está la oración a la hora del milagro, hermanos amados, en vez de para otra cosa se va a chiclear para otro lado, porque la gente no viene al culto. El que viene al culto le dice al que está ahí: cállate, yo vine a buscar un milagro de Dios en esta hora, y ese milagro yo lo necesito. Levanta las manos al cielo, porque el milagro de Dios está en el momento de la oración. En el momento de la oración, el Espíritu Santo va a hacer el milagro. Está enfermo, ya no puede caminar, porque cada día la enfermedad avanza. Cuando está la oración, el diablo le dice: ¿para qué vas a ir otra vez allá? ¿Para qué? Mejor quédate tranquilo ahí, si Dios sabe que conoce tu necesidad. Porque el diablo es experto en controlar nuestra mente. ¿Por qué dice usted que hay muchos cristianos caídos ahora que ya no se congregan? Porque el diablo controló sus mentes y su corazón. ¿Sabes qué les dijo? Otra vez la iglesia está cansado, hombre.